Cómo el Espíritu Santo entra en tu vida justo cuando estás por renunciar. Hay un silencio que no es paz, un silencio que se siente como vacío. Es cuando has orado tantas veces que ya no sabes qué decir, cuando has creído tanto tiempo que ahora simplemente no sabes si crees en algo, cuando miras al cielo no buscando una respuesta, sino solo para ver si todavía hay alguien allí. Es ese punto invisible y brutal donde el alma se quiebra sin hacer ruido, y por fuera todo parece igual, pero por dentro ya renunciaste. ¿Y si ese no fuera el final? ¿Y si ese momento en que te rendiste fue exactamente el momento en que el Espíritu Santo estaba a punto de entrar? Este video no es para los fuertes, no es para los que sienten que todo está bien, no es para los que tienen las oraciones ensayadas o las frases listas para compartir en redes. Es para ti, que estás al límite, que sonríes por fuera, pero por dentro estás agotado. Es para el que ya no quiere seguir, para el que piensa que Dios se olvidó, para el que siente que todo esfuerzo fue en vano. Y ahí, justo ahí, en el borde del abandono, quiero que escuches esto. No estás solo, porque hay algo que nadie te dijo. El Espíritu Santo no espera a que estés de pie para tocar tu vida. Él no aparece cuando tienes todo bajo control. Él entra cuando ya no tienes nada que ofrecer, cuando lo único que queda es tu rendición. Durante tanto tiempo pensaste que tenías que ser fuerte para sentir a Dios, que tenías que hacer todo bien, mantener la fe firme, no flaquear, no llorar, no cuestionar. Pero la verdad es otra. Dios se revela más profundamente en el quebranto que en la perfección. Lo que tú ves como una debilidad, el cielo lo llama acceso. Ese no puedo más que sientes no es la barrera, es la puerta. Piensa en esto por un instante, ¿y si tu cansancio es la señal de que algo nuevo está por nacer? ¿Y si tus lágrimas no fueran prueba de derrota, sino bautismo para una nueva temporada? ¿Y si, en vez de huir de ese momento de vacío, debieras abrirle la puerta al Espíritu Santo para que lo llene con algo eterno? Este no es un video más, no es solo un mensaje de aliento, es una cita divina, un espacio donde no necesitas tener fuerzas ni palabras, solo necesitas estar y permitirte ser alcanzado, tocado, abrazado por el Espíritu de Dios. Hoy, lo que parecía tu punto final puede convertirse en el prólogo del capítulo más transformador de tu vida, porque justo cuando decidiste renunciar, Dios decidió entrar. No es abandono, es preparación silenciosa. Es fácil confundir el silencio con el abandono. Cuando oras y no pasa nada, cuando preguntas y no hay respuesta, cuando haces todo lo que sabes hacer y el cielo sigue cerrado. Ese tipo de silencio pesa más que el ruido, porque el ruido se enfrenta, el silencio se soporta, el ruido te agita, pero el silencio te agota. Y es ahí donde muchos creen que Dios ya no está, que se fue, que no escuchó, que se cansó, que ya no les interesa lo que estás viviendo, pero lo que tú llamas ausencia, Dios lo llama preparación. Antes de cada manifestación poderosa del Espíritu Santo, hay un silencio que prepara. Un espacio donde parece que no hay nada, pero que en realidad está siendo diseñado para algo sobrenatural. Piensa en una semilla. Cuando la entierras, desaparece. Nadie la ve, nadie la oye, nadie la celebra. Y sin embargo, debajo de esa tierra silenciosa empieza el milagro, porque la semilla no muere para desaparecer, muere para multiplicarse. Así también ocurre con el alma. Cuando te sientes enterrado bajo el peso del cansancio, del dolor, de la incertidumbre, no estás siendo olvidado. Estás siendo sembrado, estás siendo trabajado por las manos del Espíritu, incluso si no lo puedes ver ni sentir.
Y justo antes de rendirte, Él ya está haciendo espacio para algo que no te imaginas. Muchos de los mayores momentos de ruptura espiritual suceden después de largos periodos de silencio, porque el espíritu no improvisa, Él orquesta. Y en el silencio, Él está organizando cada detalle. No es castigo, es coreografía celestial. Cada vez que sientes que no pasa nada, algo está pasando. Pero no delante de tus ojos, sino detrás del telón. Ese silencio no es indiferencia, es intención, es diseño. Es un tiempo sagrado donde Dios te separa de todo lo que antes te sostenía. Emociones, personas, rutinas, para enseñarte a depender de algo más profundo, su presencia viva en ti. Es allí donde el Espíritu te forma, no en la luz de los escenarios, sino en la oscuridad de los procesos. Cuando nadie te ve, cuando no hay likes, ni aprobación, ni respuesta, ahí es donde el Espíritu trabaja tu corazón. Te libera de expectativas humanas, te vacía de lo superficial y te llena de lo eterno. Porque solo un corazón rendido puede cargar gloria verdadera. Así que, si estás en ese punto donde ya no entiendes lo que pasa, donde cada oración parece estrellarse contra el techo, donde cada paso cuesta más que el anterior, no te confundas. No es abandono, es preparación. No estás siendo dejado de lado, estás siendo escogido para algo que requiere silencio antes de ser revelado. Dios no está en silencio porque se fue. Está en silencio porque está preparando lo que viene. Está creando espacio en ti, eliminando ruido, desmontando lo que no sirve, desintoxicando tu alma de todo lo que podría impedirte escuchar su voz con claridad. Y justo cuando sientas que no puedes más, escucharás el susurro que cambia todo. Ese momento de silencio que creíste el inicio de tu derrota, es en realidad el preludio de un encuentro que marcará tu historia. Porque el Espíritu Santo no entra en el ruido de la autosuficiencia. Él entra cuando el alma se vacía, cuando el corazón se calla, cuando ya no hay fuerza para sostener las apariencias. Y si ahora estás ahí, en ese lugar callado, cansado, confuso, quiero que lo sepas con certeza. Estás en la antesala de algo eterno. No renuncies, no malinterpretes el silencio. Estás a punto de escuchar lo que cambiará tu vida para siempre. El instante de rendición es donde comienza la redención. Cuando llegas a ese punto en el que ya no puedes más, donde cada intento de levantarte termina en el mismo dolor, donde tus fuerzas ya no responden y tus lágrimas se han secado de tanto caer. Ahí no estás fracasando, estás llegando. Estás llegando al lugar donde el Espíritu Santo opera con más poder, porque Él no necesita tu fuerza, necesita tu rendición. El mundo te enseñó que rendirse es perder, que levantar las manos es un signo de derrota, que quien se quiebra, fracasa. Pero el reino funciona al revés. En el reino, quien se rinde es quien realmente gana. Porque mientras tú luchas con tus propias armas, sigues dependiendo de ti. Pero cuando ya no puedes más y decides soltar, el Espíritu toma el control. La rendición es el terreno donde comienza la redención. ¿Y sabes por qué? Porque en ese instante de honestidad absoluta, cuando ya no hay máscaras, ni religiosidad, ni oraciones bien formuladas, solo hay una alma desnuda y cansada. Ahí es donde Dios decide escribir una nueva historia. Él no espera que le traigas una vida ordenada. Él espera que le traigas tu caos, tu desorden, tu quiebre. Porque el Espíritu Santo no es un adorno para creyentes exitosos. Es el aliento que revive a los que ya no tienen cómo seguir. Hay un momento sagrado, casi invisible, que ocurre cuando alguien dice en lo profundo de su ser: Dios, ya no puedo más. Ese susurro, que para ti puede sonar a resignación, para el cielo suena como una llave que abre una puerta.
porque mientras estás luchando por mantenerlo todo bajo control, sigues en el centro. Pero cuando te rindes, le das al Espíritu el lugar que solo Él puede ocupar. Y en ese instante, aunque no veas luces ni escuches trompetas, algo empieza a moverse. No afuera, sino dentro de ti. Porque el Espíritu no necesita cambiar tus circunstancias para cambiar tu destino. Él comienza por tu corazón. Y lo primero que sana no es tu situación, sino tu percepción. De repente, donde antes había desesperación, empieza a brotar una esperanza que no tiene sentido. Donde antes solo veías cierre, empieza a vislumbrarse una nueva dirección. No porque todo haya cambiado, sino porque tú estás siendo restaurado desde adentro. Y ese cambio, ese giro que no puedes explicar, es la prueba de que el Espíritu ya entró. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que ocurre cuando te rindes? Que el cielo no te reprende, te recibe. No hay juicio, hay abrazo, no hay rechazo, hay consuelo. El Espíritu Santo no se presenta con reproches, se presenta con redención, con ternura, con poder suave, y te recuerda algo que habías olvidado. No eres amado por lo que haces, sino por quién eres y por quién habita en ti. La rendición no es pasiva, es poderosa, porque mientras sueltas lo que te está matando, estás abriendo espacio para lo que puede darte vida. Y justo ahí, en ese segundo en que todo parece perdido, es cuando todo empieza a ser encontrado. Lo que parecía el final es en realidad la frontera del nuevo comienzo. Por eso no temas rendirte, no huyas del momento en que sientas que ya no puedes. Es ahí donde el Espíritu te está esperando, no para avergonzarte, no para acusarte, sino para levantarte con una fuerza que no es tuya, con una paz que no viene de este mundo y con un propósito que ni siquiera imaginabas. Ese instante, ese que muchos temen, es en realidad el lugar donde empieza la gloria. No porque tú hayas podido más, sino porque decidiste no seguir solo, porque dejaste de intentar sostenerte para permitir que Dios lo haga. Y ahí, justo ahí, donde pensabas que tu historia terminaba, es donde Dios comienza a escribir el capítulo que cambiará todo. Dios no responde al rendimiento, responde al quebranto. Tú creíste que si hacías todo bien, si orabas lo suficiente, si eras constante, si cumplías cada paso correcto, entonces Dios se manifestaría. Y cuando no lo hizo, pensaste que era por culpa tuya, porque te faltó disciplina, porque fallaste, porque no cumpliste con el estándar. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere romper ese pensamiento que te encadena. Dios no se mueve por mérito humano, se mueve por compasión divina. En el reino, el rendimiento no conmueve el corazón de Dios. Lo que lo conmueve es el quebranto, la sinceridad del alma rota, el susurro del que ya no puede, pero aún así levanta los ojos y dice: estoy aquí. Aunque no tenga nada para ofrecerte, estoy aquí. Ese gesto, esa rendición auténtica, es lo que provoca el movimiento del cielo. La lógica de este mundo nos enseña a merecer, a producir, a demostrar que somos capaces. Pero la lógica del Espíritu Santo es completamente distinta. No espera que seas capaz. Espera que seas real, que seas honesto con tu dolor, con tu agotamiento, con tu debilidad, porque mientras más intentas impresionar a Dios, más te alejas de su gracia. Pero cuando te quiebras y dejas de aparentar, es cuando su presencia te envuelve de verdad. Muchos siguen atrapados en una fe basada en el rendimiento, en una espiritualidad agotadora donde creen que cuanto más hagan, más rápido vendrá la respuesta. Pero el Espíritu no se rinde a la cantidad de tus obras. Se acerca al silencio de tu corazón expuesto, al clamor que no se escucha, pero que vibra desde lo profundo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que ese momento de quebranto
que tú crees que es vergonzoso, es el altar donde Dios decide encontrarte, no en tu momento de fuerza, sino en tu momento de mayor debilidad, no porque quiera humillarte, sino porque solo cuando se rompen tus fuerzas se abre espacio para que entren las suyas. El rendimiento religioso no sana, solo endurece, te lleva a cargar pesos que no puedes sostener. Te exige una perfección que nunca alcanzarás. Pero el quebranto libera. El quebranto abre grietas por donde entra la luz. Grietas donde el Espíritu Santo no solo se manifiesta, sino que transforma. No necesitas más esfuerzo espiritual. Necesitas más honestidad emocional. Decirle a Dios que estás cansado no es falta de fe. Es el principio de una fe real. Decirle que no puedes más no es un pecado. Es el lenguaje más puro del alma cuando ha sido llevada al límite. Dios no te está pidiendo que rindas más. Te está pidiendo que te rindas a Él, que sueltes la carga de tener que ser suficiente y permitas que su gracia haga en ti lo que tú no puedes lograr por ti mismo. Esa es la obra del Espíritu, no ayudarte a mejorar tu actuación, sino transformarte desde la raíz. Hoy, quizá por dentro estás roto, quizá nadie lo sabe. Por fuera, luces estable. Por dentro estás colapsando. Pues déjame decirte, ahí es donde el Espíritu quiere entrar, no en la fachada, sino en la grieta, no en tu eficiencia, sino en tu fracaso. Porque su gloria no se revela en los perfectos, sino en los que se atreven a admitir que no pueden más. Y cuando eso ocurre, cuando decides dejar de rendir y empezar a rendirte, algo cambia. No de forma mágica, pero sí de forma eterna. El Espíritu comienza a fluir, no para premiarte por tus logros, sino para abrazarte en tu quiebre, no para empujarte a seguir fingiendo, sino para enseñarte que su amor no se basa en lo que haces, sino en lo que Él ya hizo por ti. Entonces, si sientes que no puedes dar más, que no tienes cómo cumplir, que tu rendimiento espiritual está por el suelo, no huyas, porque ahí, justo ahí, es donde el cielo desciende. Ahí es donde el Espíritu Santo entra, no para juzgarte, sino para restaurarte. Cuando tu alma está exhausta, el Espíritu intercede por ti. Hay un momento en el que ya no puedes más, no por falta de fe, sino por desgaste. Por dentro ya no queda fuerza para orar, ni para cantar, ni para luchar. Todo se vuelve un eco. Mueves los labios, pero no sientes nada. Quisieras sentir a Dios, pero no logras ni siquiera levantar una oración con sentido. Y es en ese momento exacto, cuando el cielo parece más lejano, que el Espíritu Santo comienza a hablar por ti. No necesitas tener palabras para ser escuchado. No necesitas tener energía espiritual para conectarte con Dios. Hay una promesa escondida en el dolor más silencioso. Cuando ya no puedes orar, el Espíritu ora dentro de ti. Él no se queda esperando que te recuperes. Él desciende, se sienta en tu quebranto y toma el hilo de tu alma para transformarlo en intercesión perfecta. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo dice con una ternura imposible de ignorar. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. No dice que te enseña a orar mejor. Dice que ora por ti, que tus lágrimas, tus suspiros, tus silencios no se pierden. Son traducidos por el Espíritu en un lenguaje divino que el Padre entiende mejor que cualquier sermón. ¿Has sentido alguna vez que tu alma está agotada? Que ni siquiera sabes qué pedir ni cómo empezar, que toda oración suena hueca, distante, que sientes vergüenza por no poder estar bien delante de Dios. En esos momentos, el enemigo susurra que has fracasado, que Dios no escucha a los que no oran con poder. Pero el Espíritu rompe esa mentira con un acto de amor inexplicable. Él se convierte en tu voz cuando tú has perdido la tuya. Eso es lo que hace el Consolador. No solo te consuela con palabras dulces,
te cubre con su propia oración, se convierte en tu representante delante del Padre. Él conoce lo que tú mismo no puedes expresar. Él siente tus dolores, tus cargas, tus confusiones, y no solo las entiende, las lleva al trono de Dios como una súplica pura, sin filtros, sin religiosidad. Y eso cambia todo, porque ya no estás luchando solo. Ya no tienes que forzarte a ser fuerte, no tienes que demostrar nada. Tienes un intercesor viviendo dentro de ti, clamando con una intensidad que tú ya no puedes sostener, pero que Él no ha perdido. Tal vez te enseñaron que orar es una obligación, pero el Espíritu Santo te enseña que orar es un privilegio compartido, que incluso cuando tú no participas, Él no se detiene, que cuando tú caes, Él se mantiene de pie, que cuando tú te desmoronas, Él edifica por dentro lo que nadie puede ver. No es pecado estar agotado, no es debilidad sentir que no puedes más, es humano. Y es en esa humanidad cruda donde el Espíritu Santo decide actuar, no en el rendimiento, como ya dijimos, sino en la entrega, en ese momento íntimo donde ya no puedes ni pronunciar el nombre de Jesús sin que tu voz tiemble. Ahí mismo el Espíritu toma el control. Él no necesita que hables alto, no necesita que seas elocuente, necesita que seas sincero, que le digas, no sé qué más hacer. Y con eso basta, porque en ese punto Él comienza a orar cosas que tú nunca habrías sabido pedir. Pide sanidad donde tú solo pedías escape. Pide fortaleza donde tú solo pedías descanso. Pide propósito donde tú solo pedías alivio. Pide transformación donde tú solo pedías consuelo. Y es así como te das cuenta, con el tiempo, que sobreviviste a momentos donde estabas seguro de que no lo lograrías. ¿Por qué? Porque alguien oraba por ti. No era un pastor, ni un amigo, ni un profeta. Era el mismo Espíritu de Dios, hablando desde tus entrañas lo que tu mente ya no podía formular. Eso es gracia, eso es amor sin condiciones, eso es comunión verdadera. El umbral del cansancio es la puerta a lo sobrenatural. Estás al borde. Lo sabes, porque nada de lo que antes te motivaba ahora tiene sentido. Orar se siente como cargar piedras. Leer la palabra parece leer letras sin peso, y cuando cierras los ojos, lo único que encuentras es un silencio que duele. No es vacío, es agotamiento. Y no sabes si es espiritual, emocional o físico. Solo sabes que estás cansado, muy cansado, y es justo ahí, en ese límite invisible donde ya no puedes, donde lo sobrenatural se asoma, porque el umbral del cansancio no es el final, es la antesala de una intervención que no se basa en lo que tú puedes hacer, sino en lo que el Espíritu ha estado esperando hacer cuando ya no queda nada de ti. Muchos piensan que el Espíritu Santo actúa en los momentos gloriosos, cuando alzas las manos y sientes su presencia con poder. Pero la verdad más incómoda y gloriosa es esta. Las manifestaciones más profundas de su presencia ocurren cuando tú ya no puedes más, cuando te desplomas, cuando lloras sin poder explicarlo, cuando el cansancio te hace rendirte y decides no luchar más por tus propias fuerzas. Ahí, exactamente ahí, es cuando el Espíritu se activa como tu fuerza. El ser humano fue diseñado para operar con energía finita. Dios, en cambio, no tiene ese límite. Por eso el Espíritu no necesita tu vigor, solo tu rendición. Él no necesita que sigas adelante, solo que te detengas y dejes que Él te cargue. ¿Sabes qué sucede cuando cruzas ese umbral de agotamiento con el corazón abierto? No entras en caos, entras en lo sobrenatural. Entras en ese lugar donde ya no eres tú quien camina, sino el Espíritu quien te lleva. Donde tus palabras ya no forman oraciones, pero tu espíritu es sostenido por una corriente invisible de gracia. Donde ya no tienes planes, pero Dios comienza a revelarte los suyos.
Ese momento de vacío no es señal de que todo se ha perdido, es señal de que se acabó tu parte y empieza la de Él. Muchos testimonios de milagros, de restauraciones, de encuentros profundos con Dios tienen un origen común. Alguien estaba por rendirse, y en ese punto donde nadie más veía esperanza, el Espíritu Santo irrumpió. No con fuego visible, no con truenos ni rayos, sino con una paz sobrenatural que lo cambió todo desde adentro. Jesús mismo vivió esto en Getsemaní. Su alma estaba tan angustiada que sudaba sangre. No fue allí donde multiplicó panes, ni donde resucitó muertos. Fue allí, en el cansancio extremo, donde el cielo envió un ángel para fortalecerlo. Porque cuando la misión parece imposible, el cielo responde con una fuerza que no viene de este mundo. Ese mismo espíritu que fortaleció a Jesús está hoy contigo, en tu Getsemaní personal, en tu último intento, en tu suspiro que parece decir, Dios, no sé si puedo más. Y Él no te responde con juicio, te responde con presencia, con sustento, con compañía, con fuerza que no es tuya, pero que se activa cuando se agotan las tuyas. No ignores ese cansancio, no lo reprimas, tampoco lo llames derrota. Ese cansancio puede ser el lenguaje que el Espíritu ha estado esperando oír, para levantarte con poder que no se explica, solo se experimenta. Porque en la Biblia la historia nunca termina en el cansancio, termina en el renuevo. Elías quería morirse bajo un árbol, pero el Espíritu lo tocó, lo levantó y le dio pan y agua celestial. Caminó 40 días más sin volver a rendirse. ¿Por qué? Porque cruzó el umbral del cansancio y entró a lo sobrenatural. Hoy no necesitas más fuerza, necesitas soltarla, porque lo que no puedes sostener más es justo lo que Dios está dispuesto a cargar por ti. La mentira del enemigo es que estás solo. Cuando estás al borde de renunciar, no es solo por el dolor, es por lo que el dolor te hace creer. El cansancio, el silencio, la sensación de fracaso no son tan peligrosos como la idea que empieza a instalarse silenciosamente en tu mente. Dios ya no está contigo. Esa mentira no entra de golpe. Se filtra, se disfraza de lógica, se camufla en la forma en que analizas tus circunstancias y cuando menos lo esperas, empieza a sonar como una conclusión razonable. Si Dios estuviera conmigo, esto no estaría pasando. Esa es la estrategia más antigua del enemigo. No necesita destruirte con ataques visibles, solo necesita convencerte de que estás solo. Y cuando te sientes solo, bajas los brazos. Cuando crees que Dios se ha ido, dejas de luchar, de orar, de esperar, porque piensas, ¿para qué? Y ahí es donde el Espíritu Santo actúa en el silencio, porque no siempre responde a la mentira con argumentos. A veces responde con su presencia invisible, pero viva. En medio del desánimo más profundo, hay un susurro que no puedes explicar, un consuelo que no proviene de palabras humanas, una calma que aparece sin motivo lógico. Y si prestas atención, descubrirás que esa es la señal de que no estás solo. Nunca lo estuviste. El enemigo no puede eliminar la presencia de Dios en tu vida, pero puede intentar ocultarla detrás de la niebla del sufrimiento. Quiere que te concentres en lo que no ves, en lo que no sientes, en lo que no entiendes. Y cuando todo eso pesa sobre tu corazón, la mentira parece verdad. Pero aquí está la revelación. La soledad emocional no es soledad espiritual. Puedes sentirte solo y aún así estar rodeado por el Espíritu Santo. Puedes no oír su voz, pero estar cubierto por su sombra. Puedes pensar que Dios se alejó, cuando en realidad te está cargando en silencio. Recuerda a Jesús en la cruz. En Mateo capítulo 27, versículo 46, Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Fue un grito desde lo más profundo del alma rota. Y sin embargo, era el momento de mayor intervención divina. El cielo no se había apartado. El silencio de Dios no era ausencia, era cumplimiento. Ese grito de Jesús nos libera para también clamar sin culpa, para decir, no te siento, pero te creo, no te oigo, pero sé que estás. Y cuando haces esa declaración en medio de la mentira del abandono, el infierno tiembla, porque estás eligiendo creerle al Espíritu por encima de tus emociones. El Espíritu Santo no necesita gritar para afirmarse. Él permanece, Él sostiene, Él envuelve tu alma como una brisa suave, pero poderosa. Y mientras tú piensas que estás solo en la oscuridad, Él ya está orando por ti, preparando tu renuevo, respirando vida en áreas de tu alma que ni tú conocías. Estás en una guerra, pero no estás solo en ella. Aunque no veas al ejército celestial, está peleando contigo. Aunque no sientas los brazos de Dios, están debajo de ti, levantándote. Aunque no oigas palabras del cielo, el cielo sigue hablándote a través del Espíritu que habita en ti. La soledad no tiene la última palabra, la tiene el Espíritu Santo. Y Él dice, estoy aquí, no me he ido. No me voy a ir. No puedes ver su mano, pero ya estás envuelto en su presencia. Uno de los momentos más frustrantes de la fe no es cuando Dios dice no, ni siquiera cuando guarda silencio. Es cuando parece que no está, cuando buscas señales, pero no ves ninguna. Cuando oras con los ojos cerrados y al abrirlos, todo sigue igual. ¿Qué haces cuando la mano de Dios no se manifiesta como esperabas? ¿Qué haces cuando tus circunstancias no cambian, pero tu alma empieza a entender algo que no sabía? Es en ese momento que el Espíritu Santo actúa de una forma que no se ve, pero se sostiene. Él no siempre cambia el escenario. A veces te cambia a ti dentro del mismo escenario. No mueve las piezas del tablero, pero te fortalece para resistir el juego completo. No elimina el desierto, pero te convierte en una fuente en medio de la sequía. ¿Sabes por qué no puedes ver su mano? Porque a veces te tiene tan cerca que lo que estás sintiendo no es su acción, es su abrazo. Y el abrazo no se ve, se experimenta. No se entiende con la lógica, sino con el alma. Muchas veces esperamos que la intervención del Espíritu Santo se parezca a un milagro visible. Una respuesta inmediata, una voz audible, un cambio que todos noten. Pero la mayoría de las veces, la obra más poderosa de Dios es la que nadie ve, la que ocurre en lo profundo, la que reconstruye desde adentro, la que no tiene espectáculo, pero sí eternidad. Lo invisible no es irreal, es espiritual. Y lo espiritual no necesita pruebas humanas para ser verdadero. El Espíritu Santo es experto en operar detrás del telón, mientras tú estás en el escenario preguntándote si Él está ahí. Y sí, está. No llegó tarde. No se fue. Solo está trabajando en una dimensión que tu vista no alcanza, pero tu espíritu sí puede percibir si decides confiar. Hay una historia que no fue escrita por tu dolor, sino por su presencia silenciosa. Tal vez no veas su mano, pero mira tu corazón. ¿Cómo es que, a pesar de todo, sigues aquí? ¿Cómo explicas que no te hayas quebrado del todo? ¿Cómo justificas que todavía hay fe, aunque sea una chispa? Eso es obra de la presencia, no es motivación, no es resiliencia humana. Es el Espíritu Santo envolviéndote cuando ni siquiera sabías cómo pedirlo, porque su trabajo no depende de tu capacidad de orar, sino de su amor para sostenerte. Muchos milagros no se ven en el momento, se descubren en retrospectiva. Lo que hoy parece una escena vacía, mañana entenderás que era un campo santo, donde el Espíritu caminaba contigo, donde no veías su mano, pero Él guiaba tus pasos, donde no oías su voz, pero Él ordenaba tus pensamientos.
No necesitas ver para confiar. Necesitas confiar para empezar a ver, porque a medida que tu alma se rinde al Espíritu, tu visión cambia. Comienzas a percibir que las puertas cerradas fueron protección, que los retrasos fueron alineaciones, que lo que parecía abandono era en realidad el espacio exacto donde Dios decidió abrazarte. Si hoy no ves nada, no concluyas que Dios no está haciendo nada. A veces, el mayor movimiento del cielo es interno, y cuando la presencia del Espíritu Santo te envuelve, no necesitas explicación. Solo necesitas rendirte, porque no estás solo en medio de la niebla. Estás sostenido por una presencia que no se ve, pero te reconstruye desde dentro. La mano que buscas está más cerca de lo que crees, solo que no está actuando como tú pensabas. Está obrando como solo el Espíritu sabe hacer, con precisión divina, con amor inquebrantable, con poder silencioso. Tu peor momento puede ser el escenario de su gloria. Hay momentos en los que tu vida parece un desastre, una suma de errores, fracasos y dolores que no sabes cómo arreglar. Te miras en el espejo y no reconoces quién eres. Te cuesta recordar cuándo fue la última vez que sentiste paz. Te preguntas si todo esto tiene algún propósito o si simplemente estás sobreviviendo. Es en ese lugar, precisamente ahí, donde el Espíritu Santo quiere escribir una historia que solo Él podría firmar. No te equivoques, Dios no se glorifica en tu perfección. Él no busca vitrinas, busca ruinas, porque donde el hombre ve escombros, el Espíritu Santo ve altar. Tu peor momento puede ser el lienzo donde Dios dibuje su gloria. No porque tu dolor le sea útil, sino porque en tu quebranto Él encuentra espacio para entrar. La gloria de Dios no siempre llega con trompetas ni luces. Muchas veces entra como un susurro entre lágrimas, como una fuerza que te levanta cuando ya no tienes fuerza para orar, como una voz interna que dice, todavía no termina, cuando ya habías decidido rendirte. Esa es la gloria que transforma, no la que solo se predica, sino la que se vive cuando no hay más a dónde ir, y sin embargo, algo te empuja a seguir. ¿Y sabes qué es ese algo? No es algo, es alguien. Es el Espíritu Santo manifestándose en medio de tus cenizas, no para decorarlas, sino para encenderlas, porque el fuego de su presencia no se apaga con tus lágrimas, se aviva con ellas. Dios no espera que seas fuerte para usar tu vida. Él espera que te quiebres lo suficiente como para que su luz entre por las grietas, porque mientras tú miras las heridas como fracasos, Él las ve como portales, portales por donde su gloria se derrama. No sobre tu éxito, sino sobre tu rendición. Mira tu vida, piensa en tu momento más oscuro. Tal vez fue una pérdida, una traición, un abandono, un diagnóstico, una depresión, ese punto exacto donde sentiste que Dios se había ido. Ahora, observa lo que ha ocurrido desde entonces. Puede que aún estés en proceso, pero ¿acaso no has sentido que algo más grande te ha estado envolviendo sin que pudieras explicarlo? Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo elige tu ruina como escenario. Él no actúa como los hombres. No espera que le prepares un altar limpio. Él desciende al polvo y transforma el polvo en gloria. Porque no se trata de ti, sino de lo que Él puede hacer con una vida que ha sido quebrada y no se ha cerrado. Muchos grandes testimonios nacieron en el mismo lugar donde alguien pensó que todo había terminado, porque Dios tiene la costumbre de empezar justo donde tú terminas. Y lo que tú llamas ruina, Él lo llama semilla, una semilla que al morir empieza a dar fruto. Entonces, no tengas vergüenza de tu peor momento, porque podría ser el capítulo más glorioso que el cielo ha decidido escribir sobre ti. No escondas lo que estás atravesando, no reprimas lo que duele. Entrégaselo al Espíritu Santo,
porque Él no viene a juzgarte, viene a glorificarse a través de tu historia. Y esa gloria no es una idea religiosa, es presencia real, es poder en medio de la fragilidad, es dirección en medio del caos, es esperanza cuando todo lo demás ha fallado. Dios no necesita que tu vida esté ordenada para usarte, necesita que esté rendida, porque su gloria no se instala en el orgullo, se manifiesta en la humildad de los que ya no pueden más, pero aún creen. Si estás en tu peor momento, estás en el lugar perfecto para ver lo que nunca antes has visto, la gloria de Dios descendiendo sobre ti, no cuando ganaste, sino cuando te rendiste. Lo que creías tu final, Dios lo llama inicio. Estás convencido de que has llegado al límite, no queda nada por intentar. Sientes que todo se te ha escapado de las manos, y justo ahí, donde todo en ti grita, hasta aquí llegué, el cielo susurra algo diferente, porque lo que tú llamas final, Dios lo llama inicio. Y lo que tú has dado por perdido, el Espíritu Santo lo toma como material para una obra que todavía no ha comenzado a revelarse. Esa puerta que se cerró con violencia, esa relación que se rompió sin explicación, ese sueño que parecía tan tuyo y se cayó en 1000 pedazos, todo eso que lloraste con rabia y silencio, todo lo que enterraste pensando que era el fin. Y si te dijera que ese fue el lugar donde Dios empezó algo sin que tú lo notaras, porque cuando todo se desarma es cuando Dios comienza a armar algo que ya no depende de ti. Lo que murió, lo que dolió, lo que perdiste, no son capítulos tachados en el libro de tu vida. Son el prólogo de una historia más grande, más profunda y eternamente significativa. Pero solo lo sabrás si no cierras el libro antes de tiempo. A veces, la fe no es seguir cantando cuando todo va bien, es seguir respirando cuando todo se ha oscurecido. Es quedarse de pie en medio del colapso, aunque sea solo en el Espíritu. Porque cuando tú no puedes más, el Espíritu Santo no necesita que hagas nada, solo que no escapes, solo que no huyas, solo que te quedes lo suficiente para ver lo que Él está a punto de hacer con lo que tú consideraste un fracaso irreversible. En el reino de Dios, las matemáticas no son como las del mundo. Para nacer, primero hay que morir. Para avanzar, muchas veces hay que perder. Para ser lleno, primero hay que ser vaciado. Por eso, lo que tú viviste como una despedida, el cielo lo puede estar viendo como una bienvenida a un nivel de intimidad, de propósito, de revelación, que solo se alcanza cuando todo lo demás ya no está. Y esto no es una metáfora, es una realidad espiritual, porque el Espíritu Santo no rehuye de tu ruina, Él la habita, no como espectador, sino como constructor. Y cuando todo lo demás ha caído, Él se convierte en el único fundamento que no puede ser removido. Dios no improvisa. El dolor que viviste no fue su deseo, pero tampoco fue inútil. Él no causó cada lágrima, pero está decidido a no desperdiciar ninguna. Y en lugar de dejar que tu historia se quede ahí, quebrada y sin sentido, Él la redime, le da nueva forma, le imprime su presencia, la usa como escenario para que otros, al verte levantarte, descubran que también pueden volver a empezar. Así que detente por un momento y observa lo que estás viviendo. Puede que no lo entiendas, puede que no lo sientas, pero el Espíritu Santo está escribiendo un nuevo comienzo, justo donde tú firmaste un cierre. Él no necesita reescribir tu historia, solo necesita que le entregues las páginas que tú ya no quieres leer. Hay esperanza en lo que duele, hay propósito en lo que se quebró, hay nacimiento espiritual en lo que tú creíste que era muerte emocional. Porque Dios no llama las cosas por lo que parecen, sino por lo que serán. Y si tú estás a punto de renunciar,
Tal vez es porque estás más cerca de tu nuevo comienzo de lo que jamás imaginaste. No cierres el corazón, no canceles tu historia. No pongas punto final cuando el cielo solo puso una coma, porque si estás en el suelo, estás en el lugar donde Dios más veces ha comenzado algo glorioso. Lo que muere en ti da vida a una versión nueva. Algo en ti murió. Quizás fue la ilusión por ese futuro que ya no existe. Tal vez fue la seguridad que creías tener. Tal vez fue la energía de seguir intentando, de seguir esperando, de seguir creyendo. Y ahora lo sientes, algo se apagó por dentro. No eres el mismo. Pero eso no significa que seas menos, significa que estás en proceso de transformación, porque en el reino de Dios nada muere sin propósito, nada muere sin multiplicación. Cuando una semilla cae en tierra, lo primero que hace no es crecer, es desaparecer, se rompe, se deshace, pierde su forma original. Pero es ahí, en esa muerte silenciosa e invisible, donde comienza una nueva vida, más fuerte, más profunda, más verdadera. Así también trabaja el Espíritu Santo contigo. Él permite que ciertas cosas mueran no para castigarte, sino para activar en ti una vida que no podrías conocer si todo siguiera igual. Esa pérdida que te dejó sin aliento, ese proyecto que se desplomó, ese amor que ya no volvió, esa parte de ti que ya no reconoce al que eras antes. Todo eso que se quebró sin permiso, es el terreno que el Espíritu eligió para plantar una nueva versión de ti, no más fuerte en tus fuerzas, sino más sensible a su presencia, no más resistente, sino más rendido, no más visible, sino más profundo. Porque lo que muere en ti, cuando es entregado a Dios, resucita en forma de propósito, y no es una frase bonita para consolar el alma. Es una verdad que el Espíritu graba en lo más profundo del corazón cuando ya no hay ruido, ni éxito, ni aplausos. Solo tú, tu dolor y su voz que no ha dejado de hablar. Él no te resucita para que seas quien eras antes. Él te transforma para que seas quien todavía no conocías que podías llegar a ser. Jesús mismo lo vivió. Para poder multiplicarse en nosotros, tuvo que morir. No fue símbolo, fue entrega real, fue abandono, cruz, tumba. Pero de esa muerte brotó una vida eterna que hoy nos habita, y ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el que hoy trabaja en ti, no para devolverte al pasado, sino para darte una identidad redimida, llena de luz, fe y autoridad. Y tal vez todavía no ves los brotes, todavía todo está oscuro bajo la tierra, todavía todo se siente como pérdida, pero si el Espíritu Santo está contigo, y lo está, entonces esto que murió es el inicio de una resurrección personalizada. Y no necesitas entender el proceso para confiar en él. Solo necesitas no correr del campo donde Dios ya está trabajando. Eres tierra buena, aunque te sientas vacía. Eres semilla viva, aunque te sientas enterrada. Eres promesa activa, aunque te sientas olvidada. Porque lo que está muriendo en ti no está terminando tu historia, está dando vida a otra que todavía no imaginas. Así que no te aferres a lo que fue. No pelees por lo que Dios ya decidió transformar. Haz espacio dentro de ti para lo nuevo, porque lo que se perdió no se fue sin propósito, y lo que se rompió no quedó fuera del plan eterno. El Espíritu Santo no se va cuando algo muere. Se queda para resucitar lo que ya no sabías cómo revivir. Y tú, que pensaste que habías perdido tu esencia, vas a descubrir que nunca estuviste más cerca de tu verdadero yo que ahora. Porque en esa versión nueva, nacida de la muerte interior, es donde vive la mayor gloria de Dios sobre ti. No necesitas fuerzas para recibirlo, solo honestidad. Hay momentos en los que simplemente ya no puedes más. Ni una oración larga, ni una canción de adoración, ni siquiera palabras. Solo el peso de tu propio cuerpo siendo difícil de sostener.
Y ahí, justo ahí, surge la gran mentira. Dios no quiere verme así. El Espíritu Santo se aleja cuando no tengo fuerzas para buscarlo. Pero esa es una mentira tejida en la lógica humana, no en la verdad del cielo. Porque el Espíritu Santo no te exige fuerzas, te pide verdad. No viene por tu rendimiento, viene por tu sinceridad. Muchas veces intentamos sostenernos con apariencias espirituales, con frases ensayadas, con rutinas vacías. Pero lo que más conmueve el corazón del Padre no es tu fortaleza, es tu vulnerabilidad, expuesta sin filtros. No es la oración perfecta, sino el susurro tembloroso que sale entre lágrimas. No es la fe sin dudas, sino la decisión de quedarte, aunque no entiendas nada. ¿Sabías que no necesitas estar mejor para que el Espíritu venga? Él no llega después de que limpias el cuarto. Él entra cuando todavía hay desorden, platos sucios, polvo de días y una alma deshecha por dentro, porque el Espíritu Santo no se escandaliza de tu quebranto. Él habita en medio de él, y cuanto más honesto seas con tu dolor, más espacio le das para actuar con libertad. No es tu energía la que lo atrae, es tu rendición, no es tu lucidez, es tu sinceridad. No es tu estabilidad emocional, es tu deseo, aunque sea mínimo, de no cerrar la puerta. Él se mueve con ternura cuando tú decides no esconder más tu caos interior. Cuando te presentas tal cual estás, cansado, herido, roto, enojado, confundido, pero presente, sin fingir, sin sobreexplicar, sin defenderte, porque Él no vino para juzgarte por tu cansancio, sino para ser tu fuerza en medio de él. No vino para evaluarte, vino para habitarte. Y lo que te impide muchas veces sentirlo no es tu debilidad, sino tu intento de cubrirla. Porque cuando uno deja de ocultar su quebranto, empieza a respirar gracia. Cuando uno deja de pretender, el cielo se abre con compasión. El Espíritu Santo ama la habitación donde hay sinceridad, donde alguien se atreve a decir, no puedo más, donde se confiesa con humildad, tengo miedo, donde no se busca impresionar a Dios, sino rendirse a Él. Ahí ocurre lo que el alma necesita, no una respuesta mágica, sino una presencia que no se va, una paz que no depende de que todo mejore, una compañía que se hace presente incluso cuando todo se desmorona. No subestimes el poder de una oración honesta, de una lágrima entregada, de un aquí estoy sin máscaras. Porque eso abre portales que las palabras bonitas no abren. Eso es adoración cruda, real, sin maquillaje. Y eso es lo que el Espíritu recibe con más agrado que cualquier canto afinado sin corazón. Así que si hoy estás sin fuerzas, sin fe, sin dirección, pero sigues aquí, leyendo, escuchando, respirando, eso ya es un acto espiritual. Eso ya es un altar. Y ese altar es suficiente para que el Espíritu venga con poder. Él no necesita que te levantes, necesita que no te cierres. Él no espera que seas luz para acercarse, porque Él vino precisamente a encenderte desde adentro. Hoy, solo te pide esto: sé verdadero, aunque sea un grito, aunque sea un silencio, aunque sea solo una respiración consciente que diga, estoy roto, pero estoy aquí. Esa honestidad es adoración, esa transparencia es santidad. Y ahí, en ese lugar donde no puedes más, el Espíritu dice, perfecto, es mi turno. Cuando te rindes, no te pierdes, te encuentras. El mundo te ha enseñado que rendirse es perder, que cuando bajas los brazos, desapareces, que si no sigues intentando, te vuelves invisible, irrelevante, vencido. Pero en el reino de Dios, todo se invierte. Rendirse no es desaparecer, es, por fin, aparecer. Es dejar de correr de ti mismo y permitir que el Espíritu Santo te devuelva lo que habías olvidado, quién eres realmente y de quién siempre fuiste. Cuando estás por renunciar, no solo estás cansado, estás desenfocado, has perdido de vista tu identidad. El dolor te ha convencido de que eres lo que sufriste,
que tu valor depende de lo que logras o de lo que otros dicen, que tu nombre está ligado a tu fracaso más reciente. Pero el Espíritu Santo no te llama por tus errores. Él te llama por tu nombre eterno. Ese nombre que Dios pronunció antes de que nacieras, que no depende de tu estado emocional ni de tu rendimiento espiritual. Hay algo misterioso que ocurre cuando uno se rinde de verdad, cuando sueltas el peso de tener que aparentar, cuando decides dejar de luchar solo, cuando confiesas, no sé quién soy ahora. Es ahí cuando el Espíritu comienza a levantar los escombros y revelar algo mucho más profundo. Tu verdadero yo no está muerto, solo estaba escondido bajo capas de autoexigencia, heridas y mentiras. Rendirse es permitir que Dios te reconstruya sin tus condiciones. Es aceptar que no puedes, pero Él sí. Es entender que el fin de tu esfuerzo no es el fin del camino, sino el inicio de una reconstrucción más firme, más sincera, más libre. Porque lo que el Espíritu Santo construye ya no depende de tu energía, sino de su poder eterno. Quizás pensaste que tu propósito murió cuando caíste, que tu voz se apagó cuando te quebraste, que tu historia se terminó cuando te rendiste. Pero la verdad es que Dios estaba esperando ese momento exacto para entrar con toda su ternura. Porque mientras sigues corriendo en tus fuerzas, cierras la puerta sin darte cuenta. Pero cuando te rindes, dejas de moverte y Él puede por fin acercarse sin obstáculos. Rendirse no es pasividad, es apertura, no es indiferencia, es entrega, no es resignación, es transformación. Es el acto más poderoso de valentía espiritual. Porque solo alguien profundamente valiente se atreve a decir, no puedo más, pero no quiero seguir lejos de ti. Y en esa frase, el Espíritu encuentra un altar. Cuando te rindes, dejas de vivir para los demás y comienzas a vivir desde dentro. Dejas de pelear batallas que no eran tuyas y permites que Dios pelee por ti. Abandonas los disfraces y vuelves al centro de tu ser, donde Él te espera con una voz suave pero firme. Te he amado siempre, y ahora que has dejado todo, puedo mostrarte cuánto. Es en ese momento, cuando ya no estás tratando de salvarte a ti mismo, que comienza la verdadera salvación interior. No la que se gana, sino la que se recibe. No la que se construye, sino la que se revela. Porque rendirse no es rendirte a tus heridas, es rendirte a su amor. Y el amor del Espíritu no resta, restaura, no castiga, redime, no condena, renueva. Hoy quizás te sientes perdido, pero puede que estés más cerca que nunca de encontrarte, porque ahora no estás intentando controlarlo todo, solo estás respirando y dejando que Él entre, y eso es el inicio de todo. Él no llega tarde, llegó cuando más lo necesitabas. Hay momentos en la vida donde el silencio de Dios parece una ausencia, donde el reloj avanza, las fuerzas se agotan y las respuestas no llegan, donde el alma grita en su interior, ¿dónde estás? Y al no escuchar nada, asumimos lo peor. Pensamos que Dios no vino, que el Espíritu Santo se olvidó, que quizás no somos dignos de su intervención. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Él no llega tarde, llegó exactamente cuando más lo necesitabas. Dios no trabaja con el reloj humano, pero sí con el pulso de tu corazón. El Espíritu Santo no se mueve por horarios, se mueve por propósitos. Y cuando parecía que todo estaba al borde del colapso, fue entonces cuando su presencia entró sin hacer ruido, pero con todo el poder de quien transforma lo que el mundo ya había dado por perdido. Mira bien ese instante en que pensaste en renunciar, esa madrugada en la que lloraste sin palabras, esa tarde en la que te sentiste invisible. ¿Sabes qué pasaba en lo invisible? El cielo entero se inclinaba hacia ti. Y mientras tu alma pensaba que estaba sola, el Espíritu Santo comenzaba a remover lo que no te dejaba sentir su abrazo,
Hay una profundidad en el quebranto que abre dimensiones que el éxito nunca puede tocar. Y es allí donde el Espíritu entra, no para observar desde lejos, sino para caminar contigo en cada paso que pensabas dar solo. Él no viene con espectáculo, pero sí con presencia. Y su presencia no necesita ser ruidosa para ser real. A veces basta un suspiro, una palabra, una mirada al cielo, y entonces lo sabes, Dios no se fue, solo estaba esperando que soltaras el control. La razón por la que el Espíritu Santo no irrumpió antes no fue falta de amor, fue exceso de cuidado, porque a veces nuestro corazón necesita llegar al borde para dejar de resistirse. Porque mientras tratamos de resolverlo todo, no lo dejamos entrar. Pero cuando llegamos al no puedo más, Él dice, ahora sí, déjame ser tu todo. Dios no se olvidó de ti. Ese día de rendición fue una cita, una de esas que no estaban en tu calendario, pero sí en el de Dios. Porque el Espíritu Santo sabía que justo allí, donde tú veías derrota, Él escribiría un nuevo comienzo. Sabía que ese momento tan frágil y oscuro sería el lugar donde su luz brillaría con más fuerza. No era el final, era el nacimiento de algo que no dependía de ti, sino de Él. Algo más profundo que tus fuerzas, más fuerte que tus caídas, más eterno que tu crisis. Era la demostración silenciosa de que Dios no abandona a los que ama, y tú eres profundamente amado. Este no es un capítulo más, es la confirmación que tu alma necesitaba. El Espíritu Santo no llegó tarde, llegó a tiempo para evitar que te perdieras. Llegó cuando tu corazón estaba abierto, aunque herido. Llegó cuando ya no quedaban disfraces, cuando ya no tenías que demostrar, cuando por fin estabas listo para ser amado sin condiciones. Hoy, mientras escuchas estas palabras, no estás solo. Estás en medio de una visitación, porque el Espíritu Santo está contigo, ahora, en este segundo, y no vino a observar tu dolor, vino a habitarlo contigo y transformarlo desde dentro. No fue abandono, fue espera, no fue olvido, fue preparación, no fue el final, fue el punto exacto de la restauración. Él no solo llega, Él permanece, y donde habita su presencia, todo comienza de nuevo. No temas, estás en el lugar exacto donde Dios quería encontrarte. No estabas terminando, estabas comenzando con Él. Hay silencios que no son ausencia, hay quiebres que no son finales, y hay lágrimas que no son derrota, son bautismos. Lo que acabas de escuchar no es un mensaje más, es una visita, una intervención divina cuidadosamente orquestada por el cielo para llegar a ti en el punto exacto en que ibas a dejarlo todo. Quizás nadie lo notó, quizás lo llevaste en silencio, aparentando que estabas bien, mientras por dentro solo querías rendirte, cansado de orar sin respuestas, cansado de creer sin ver, cansado de resistir cuando todo dentro de ti pedía rendición. Pero ahora sabes que no era tu alma fallando, era Dios preparando el lugar para una cita que cambiaría tu historia. Este video, estas palabras, no son casualidad. Son respuesta. El Espíritu Santo vino por ti. No vino porque oraste bien, ni porque tenías fuerzas, ni porque merecías algo. Vino porque te ama con un amor que no espera tu perfección, sino tu rendición. Tal vez no tengas palabras para orar ahora. Está bien, el cielo no necesita tu elocuencia, solo necesita tu sinceridad. Tal vez solo tengas un suspiro vale más que 1000 discursos cuando nace desde un corazón quebrado. Y si en este momento puedes sentirlo, no lo ignores. Ese calor en tu pecho, ese nudo en tu garganta, ese deseo de llorar sin saber por qué, es el Espíritu tocando las fibras que solo Él conoce. Él no vino a exigir, vino a habitar. No vino a juzgarte por lo que no lograste,
Vino a decirte que aún así Él sigue creyendo en ti, que no eres una decepción, ni un caso perdido, ni un alma que quedó fuera de su propósito. Todo lo contrario, tú eres el lugar exacto donde su gloria quiere manifestarse. Ahora te invito, con el corazón abierto, a responder. No te pido religión, no te pido fórmulas, solo una cosa. Abre el corazón y dile: Espíritu Santo, quédate, quédate en mi cansancio, quédate en mis noches sin sentido. Quédate cuando ya no sé orar, quédate aunque no entienda nada, quédate porque no puedo solo, porque no quiero seguir sin ti, y si puedes, ahora mismo, donde estés, cierra los ojos, toma un respiro profundo, no luches más, no trates de fingir que estás bien, no te resistas, solo permite que el Espíritu Santo entre, no con respuestas, sino con su presencia. No con soluciones mágicas, sino con la paz que solo Él sabe dar. Deja que te rodee, que te envuelva, que te abrace como solo un Dios Padre puede hacerlo. Este es tu momento, no después, no mañana, no cuando estés mejor, ahora. Porque es ahora, justo cuando pensabas renunciar, que el cielo quiso encontrarte. Y no vino para empujarte a seguir, vino para caminar contigo. Vino para recordarte que no estás solo, que nunca lo estuviste, que lo que pensaste que era tu rendición era su entrada. El Espíritu Santo no está lejos, está en ti y no se irá. Porque no vino por una visita, vino para quedarse.